clase número 10. Llamada el Decálogo, ¿no? Ya prácticamente a partir de estas clases entramos en un área pues más profunda, más mística de lo que es este estudio de la gnosis, ya que en las 9 clases anteriores mayormente se habló bastante de la psicología, ¿no? Del autoconocimiento. Vimos esa clase del despertar de la conciencia, el yo psicológico. Hemos visto en la clase anterior, la número 9, el nivel del ser, ¿no? Que también tiene mucho que ver con ese aspecto de un cambio radical de nuestra psicología. Ya hoy empezamos con este estudio de los 10, ¿no? El Decálogo. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los 10 mandamientos. Correcto, a 10 preceptos llamados por los maestros un código de ética. Un código de ética, quizás el más perfecto que ha conocido la humanidad. Debemos decir que esto de los 10 mandamientos la verdad, empezando por quien les habla, cuando también estaba tomando esos cursos de primera cámara, uno pensaba que los conocía, ¿no? Porque pues bueno, esto hace parte de esa instrucción que se nos da a nivel de la religión. Son muy mencionados, ¿no? Como pecados o faltas si uno va en contra de ellos, pero en realidad la parte esotérica o trascendental muy poco se conoce. Es bueno nosotros de antemano hablar de esos dos términos. Lo que es el exoterismo o lo exotérico y lo esotérico. Conocemos de pronto ese término, pero ¿qué significa en realidad? Quizás lo esotérico siempre se ha ligado a cuestiones raras o de brujería o de santería, algo como oscuro, ¿no? Porque lastimosamente este tipo de conocimientos esotéricos se han profanado porque entonces ya vemos de pronto nos imaginamos un señor con una bola de cristal o leyendo el tabaco, leyendo el chocolate, leyendo cualquier cosa, ¿no? Respetamos ese tipo de tendencias o formas de pensar, pero lo esotérico va más allá, porque es lo profundo, eso, lo profundo, lo real o lo trascendental de algo que se estudia. ¿Ve? Nosotros podemos estudiar la psicología de una forma convencional para netamente cambiar una forma de actuar que nos permita moldarnos a las tendencias del mundo. Pero ya el esoterismo de la psicología es estudiar profundamente nuestros agregados psicológicos y cambiar una forma de pensar y de sentir. Nada tiene de malo, es estudiar profundamente algo que se está comprendiendo. Lo exotérico ya es lo exterior. Exo significa lo exterior, lo superficial. Entonces pues ya tiene que ver con toda esa gama de conocimientos que nos capacitan para ganarnos la vida, para desenvolvernos en la misma existencia. Hoy vamos a hablar de lo exotérico y obviamente, fundamentalmente, lo esotérico de los 10 mandamientos. Debemos decir que ¿por quiénes fueron entregados estos mandamientos a Moisés? Se dice bíblicamente que fue el Señor Jehová quien entrega a Moisés, un gran maestro, un gran enviado, ciertas tablas, ¿no? Para el pueblo de Israel. Esto, estudiado esotéricamente, como estamos mencionando, quiere decir que una hueste de ángeles llamados en el esoterismo el Señor Jehová, porque el Señor Jehová no fue un Señor
como una persona, o sea, individual, que se entrevistó con Moisés en el monte Nebo, ¿no? En un monte que había en aquella época, sino que el Señor Jehová viene a significar Yod-He-Vau-He, que es un término hebreo, que significa dioses y diosas, ¿ya? Siempre está haciendo alusión a los ángeles del cristianismo, quienes pues prácticamente a través de toda la historia han hecho presencia en la conducción de la humanidad, a través de grandes profetas. Moisés ha sido uno de ellos. Entonces, esos ángeles, dioses y diosas, como traduce eso literalmente, porque debemos decir que han llegado mujeres al estado angélico. ¿Qué es un ángel? Es un hombre que ha alcanzado cierto grado de perfección. Cuando me refiero al hombre, también me refiero a la mujer. Esos ángeles pueden tener cuerpo físico como nosotros, como no pueden tenerlo. Pero el no tenerlo no es un impedimento para ellos para realizar una labor por la humanidad. ¿No? Ellos se manifiestan a través de seres que tienen cierta capacidad para comprender ese mensaje y un nivel de espiritualidad, porque pues no ante cualquiera ellos se presentan, ¿no? Y esto de las tablas fueron ciertos preceptos y mandamientos que se entregaron a un pueblo en aquella época, y estamos hablando de hace 18 millones de años. Por eso decimos, esto es el esoterismo de los 10 mandamientos, porque realmente hace 18 millones de años. La parte externa. ¿Ah? Esa es la parte externa. La parte externa histórica. Nos habla de que esto existió hace alrededor de 10.000 años, ¿no? Y que sucedió en un poblado o en una localidad de la tierra que es la Palestina, llamada Israel. La parte esotérica es que hace 18 millones de años, en otra raza distinta a la nuestra, que fue la tercera raza, o la raza lemur, existió un gran maestro llamado Moisés, en un lugar que se llamó Israel, pero que es altamente simbólico, y de la cual, nombre del cual se ha nombrado una población ahora en nuestra quinta raza. Entonces, ha pasado una cuarta y nos encontramos en una quinta raza llamada la raza aria, ¿no? En remembranza de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, que datan desde hace más de 18 millones de años, cuando se empezaron a escribir, por ejemplo, el Génesis, Levítico, Números, o sea, todo lo que corresponde al Antiguo Testamento, data de hace millones de años. La Biblia no fue escrita solo por un personaje, sino por varios personajes, obviamente muy notables a través de la historia. Ya el Nuevo Testamento es escrito por los apóstoles, ¿verdad? Que ya vienen de 2000 años para acá. Pero de 2000 años antes, recordemos que, por ejemplo, los judíos aceptan lo que es el Antiguo Testamento. Sí, claro. Y todos los profetas. El Corán. Y el Corán, exacto, también nos habla de estos grandes profetas. Mahoma habla de Jacob, de Abraham, de Isaac, en sus escrituras, en lo que es el Corán. Pero entonces se piensa que fue hace 10.000, hace 12.000 años. No, en realidad esto sucedió, nos enseñan los maestros de sabiduría, hace 18 millones de años. En otra humanidad, habían otros continentes. De esto hablaremos un poquito quizá más adelante. Entonces, ese pueblo de Israel se dice que era un pueblo oprimido por el faraón de Egipto, ¿verdad? Y que entonces los esclavizaban por su condición y obviamente pues con todo lo que esto conlleva, los maltrataban y tenían que pasar grandes dolores, penas y sufrimientos bajo esa opresión del faraón. Un judío que se crió, bueno, en lo que fue la casa del faraón en aquella época,
cuyo nombre fue Moisés, salvado de las aguas, esto también es completamente simbólico, de esas aguas de la sociedad, de esas aguas de una podredumbre, de esos sistemas que en esa época, aunque era muy antigua, ya había degeneración. Surge un salvado de esas aguas, simbólicamente hablando, esas aguas de la sociedad, y empieza, cuando crece, cuando ya alcanza la madurez, a rebelarse en contra de esa opresión, dándose cuenta que era judío, ¿no? Para justamente enfrentarse al faraón y toda esa opresión que estaban teniendo. Entonces, a partir de ahí, Moisés, pasando por el desierto, o sea, en un momento de reflexión y soledad, de meditación, empieza a recibir justamente esas enseñanzas de la divinidad, como un enviado a la divinidad. Entonces trae ciertas tablas o preceptos que van a conducir a un pueblo para que alcance el éxodo. Y ahí viene el libro del Éxodo en la Biblia. El éxodo significa el rescate de un pueblo, y ahí nos habla de todo eso. Entonces, básicamente, toda persona, como en aquella época, independientemente de su ideología religiosa, que quiera entrar por el camino de una regeneración y poder llevar una vida verdaderamente espiritual, debe cumplir 10 preceptos, porque esto es algo atemporal y esto es algo que trasciende toda denominación religiosa, ¿no? Una persona, vuelvo y digo, debe cumplir, primero conocer, posteriormente entender, comprender y vivir estos 10 mandamientos, cosas que no son fáciles. Hemos escuchado acerca de la parte, vuelvo y repito, exotérica, y se nos ha hecho, si somos francos y sinceros, imposible cumplirlos a cabalidad. Puede ser que alguien más o menos se acerque, pero si no conoces verdaderamente qué significa ello, pues te queda más difícil llevarlo a vivir. Bueno, es que yo digo que se conoce, inclusive hasta se enumeran, pero ya vivirlos, eso es muy difícil. Sin embargo, el que lo logre, prácticamente con ese código de ética se autorrealiza, independientemente de su religión, se autorrealiza, porque estos 10 mandamientos también tienen que ver con 10 aspectos internos de cada uno de nosotros. Esto ya es otro nivel del que hablaremos en la segunda cámara. Son 10 que representan esos 10 sefirotes de los hebraicos, de los judíos, ¿no? Entonces, vamos a mencionarlos. Yo sé que podríamos pasar sinceramente horas hablando de los 10 mandamientos y entendiéndolos. Correcto, porque son enseñanzas muy trascendentales, pero como estamos en primera cámara, pues vamos a tratar de ver lo esencial. El primer mandamiento nos dice: enseña el maestro Lazo que para uno amar a alguien necesita conocerlo, ¿verdad? Perdonen el ejemplo, así sea que 2 personas se conocieron por internet, ¿verdad? Pero tienen que conocer facetas de cada uno de ellos, y en algún momento se van a tener que físicamente conocer, convivir, en el sentido de, bueno, una serie de eventos que se tienen que presentar, y recién allí que nazca el amor. El maestro nos dice, y es una realidad, ¿cómo amar a Dios si no lo conocemos? O sea, ¿qué es Dios? Nos preguntaríamos en este momento. Para responder. Sí. Pues es la fuerza que hay en todo el universo, ¿sí? Que hay dentro de nosotros mismos, que lo tenemos que conocer para podernos identificar y lograr ciertas finalidades que tenemos que hacer. Como un ente espiritual, ¿no? ¿Qué más podremos decir que es Dios? Por ejemplo, digamos la naturaleza. ¿Ve? Cuando se habla de la imagen y semejanza de Dios en cuanto a nosotros, que hemos sido hechos así, fíjense que la imagen de Dios
es una parte de Dios, pero en sí no podemos decir es solo Dios. Si nosotros tuviéramos una fotografía de X persona, diríamos que esa fotografía o esa imagen de él es la persona. No, es la representación de esa persona. Ahí está, ese es un término muy exacto, la representación. Físicamente, nosotros, como parte de la naturaleza en sí, es la imagen de Dios. La imagen de Dios es una parte de Él que lo identifica. Bueno, este es este personaje, este es Dios, la naturaleza. Pero Dios es más grande todavía, más la imagen la tenemos y la podemos ver. Nuestro cuerpo físico es parte de la naturaleza, por ende es parte de Dios. Una persona que dice, yo amo a Dios por sobre todas las cosas, y puede estar en cualquier religión, pero fuma, bebe, trasnocha, o realiza sacrificios con este cuerpo, con todo respeto, no dándose el latigazo, por ejemplo, hasta en Semana Santa. ¿Cuántos no han habido que hasta se clavan en una cruz? Sí, claro. Estamos amando a Dios por sobre todas las cosas. No hay que parte de este cuerpo físico. Entonces, para ser muy espiritual, hay que también respetar y valorar lo material. Porque lo material o la naturaleza es la imagen de Dios. ¿Me están comprendiendo? Ya la semejanza es una naturaleza espiritual, como mencionaba don Luis Fernando, que es esa esencia. Yo debo ver la esencia de las personas, no solamente las apariencias. Yo debo saber que lo que más vale en una persona es su naturaleza de tipo espiritual, independientemente de que esté recubierta esa naturaleza, esa esencia de yoes, de egos. Entonces, ¿a qué me debe llevar esto? A comprender lo que de Dios hay en la otra persona. O sea, que es una persona que tiene una parte de Dios, que no tiene muchas veces la culpa de ser imperfecto, que no sabe ni siquiera que tiene esa imperfección, que se llaman los yoes, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la caridad, al perdón, reconociendo que Dios también está en los demás. ¿Me entienden? Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas es tratar de ver la presencia de Dios en toda criatura, en un animal, en una planta, etc. Es muy extenso este mandamiento. Dice que hablar de Dios es muy difícil, que nosotros más bien estamos dentro de Dios como todas las cosas están y son, ¿sí? Han sido y están y serán. Claro, Él es un misterio, ¿no? Él es un misterio. Y para poder nosotros amarlo, necesitamos, como digo, reconocerlo en cada una de sus expresiones. Y nosotros somos una de esas expresiones. Por lo tanto, debemos amar y respetar este cuerpo. Igualmente, verlo reflejado en los demás. Bueno, hay un segundo mandamiento que nos dice: nos han enseñado, hemos entendido que para cumplir con este mandamiento, si una persona va a mentir, pues por lo menos que no diga juro por Dios, ¿verdad? Pero no se trata de eso, porque eso es como un facilismo allí, ¿verdad? O sea, desde que uno diga, no, yo voy a mentir, pues entonces no voy a jurar por Dios, listo, ya solucioné el problema. No, resulta ser que hay que entender cuál es su santo nombre para no jurarlo en vano. O sea, no jurar su santo nombre en vano. ¿Cuál es su santo nombre? O sea, saberlo para no decirlo o no jurar por él, ¿verdad? Uno le llaman Dios, otro le llaman Alá, otro le llaman Jehová. Según la cultura tiene su nombre y también tiene... Entonces, ¿cómo uno ponerse de acuerdo con tantos nombres? Si está Inri, Inti, Tao, etc. ¿Verdad? ¿Cómo podemos saber cuál es ese santo nombre? Y el que escribiste ahora, Yod-He, Vav-He. Bueno, esto tiene que ver, pero más que eso, la Biblia nos lo dice. Si nos basamos en este libro, porque estamos hablando de aspectos de la espiritualidad, pues hay que basarse en un libro que nos habla de ello, atentamente. Fíjese que
el Evangelio de San Juan menciona, en un principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. O sea, el Verbo era Dios, lo mismo, ¿no? Y por él todo lo que es hecho, fue hecho. ¿No? No lo está diciendo allí. ¿Cuál es el Verbo en nosotros? La palabra. Correcto, la palabra. Entonces, cuando dice el mandamiento, no jurar su santo nombre en vano, es no utilizar la palabra en vano. Porque resultaría muy fácil a conciencia decir lo que planteaba en un principio. Voy a mentir, voy a jurar, por ejemplo en un tribunal, pero no lo hago por Dios, no estoy incurriendo. Desde que utilices tu palabra para mentir, para insultar, para inventar, para calumniar, para herir a alguien con la palabra, ya estás cayendo en este mandamiento. ¿Ve por qué es tan exigente? Pero el que lo haga verdaderamente pues va a llevar una vida recta y obviamente va a recibir su pago, su mérito, porque se está esforzando en ser sincero, ¿no? En no mentir. Esto tiene mucho que ver con no mentir, ¿verdad? Pero nos lleva principalmente no solamente a no mentir, sino a no utilizar la palabra que es el nombre de Dios, porque el Verbo era Dios, dice, ¿no? Entonces, de una forma correcta. ¿Ven? Son misterios que si no los conocemos, como decíamos, ¿cómo los vamos a vivir? Es muy difícil. Bueno, tercer mandamiento. Yo les pregunto, ¿cómo hemos entendido este mandamiento o nos lo han enseñado regularmente? Ir a, o sea, lo que le enseñaban a uno en la iglesia católica era que teníamos que ir a misa los domingos, porque era el día que Dios había dispuesto para eso, y era una forma de santificarlo, era ir a misa, o rezar el rosario, o hacer cosas de oración ese día domingo. Eso es lo que vamos a enseñar. Exacto. Inclusive también dejar de consumir ciertos alimentos y ciertas... Ese día. Sí, Ese día, claro, eso, los días de Semana O Santa. los días, exacto, los días que dijera la iglesia. De Semana Santa, que si por ejemplo hay una fiesta de San Pedro, de San Pablo, de San Juan, ¿no? Como son tan populares, entonces llevamos esa vida de oración ese día. Pero si somos francos, ¿qué sucede por ejemplo en la fiesta de San Pedro? En los pueblos. Trago, Exactamente. parranda. ¿Ve cuál es la forma de nosotros santificar las fiestas, ¿no? Incluso hasta se dice, ¿no? Se abre la botella de aguardiente para las santas ánimas, se dice. Sí. Un traguito de aguardiente. Los indígenas, siempre que abren o van a tomar, sirven el trago, lo echan a la tierra y dicen para los espíritus del territorio, y los riegan en la tierra. Exacto, para la Pachamama, ¿no? Para la Pachamama. Entonces, no ignoramos que hay ciertas, por ejemplo, ya en ese ámbito de lo indígena, ciertas creencias, cierta doctrina de ellos, donde reconocen a los apus o a los dioses de los cerros, de los territorios, y le hacen pagos. Esto viene de una cuestión pues muy arcaica, ¿no? Y muy respetable. Pero fíjese que ya hoy en día en nuestra cultura occidental y todo esto que se ha tejido, santificar las fiestas es sinónimo de parranda, sí, sinónimo de, perdónenme, orgías, banqueteo, degeneración. Porque cuando se presentan la mayoría de accidentes automovilísticos, embarazos no deseados, borrachera, pólvora, muerte por pólvora, quemaduras, accidentes, no lo estamos inventando, es algo que toda persona puede datar, que es en esas fechas, por ejemplo en Navidad, estamos celebrando el nacimiento de la vida, o sea, la natividad, la Navidad del Cristo, yendo en contra del Cristo, porque el Cristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y estamos matando nuestra vida con borracheras, con banqueteos, con una degeneración sexual, etc. Y eso es así, vuelvo y repito, cualquier persona lo puede ver. Entonces, santificar las fiestas tiene que entenderse como las fiestas del alma. Y para entender este mandamiento o esto de las fiestas del alma,
Los maestros nos dicen, muchas veces cuando el cuerpo ríe, el alma llora. Y muchas veces cuando el alma ríe, el cuerpo llora. Debería ser y llegar una persona a reír físicamente por una emancipación de su alma, por una superación íntima y espiritual, a la par. Pero no podemos ignorar que las veces en que uno más puede aprender de una situación es cuando peor la pasa. Porque generalmente uno va a la reflexión, a la meditación, es cuando está enfermo, es cuando está pasando por situaciones de carencia, es cuando está en soledad, es cuando uno dice, me cayó la mala racha, ¿verdad? O la mala suerte. Pero resulta ser que muchas veces Dios castiga a su hijo preferido y nos exige en proporción a lo que podemos dar. Y además, en base a lo que necesitamos, nos provee de ese tipo de circunstancias o eventos que nos llevan a una reflexión, que no nos gustan, porque estamos acostumbrados a estar o en la tesis o en la antítesis, dos polos de la mente, o sea, lo bueno o lo malo, pero el que quiera verdaderamente liberarse y llevar una vida de acuerdo a estos principios, tiene que pasar más allá del bien y del mal, y solo ver si es sincero y está trabajando en sí mismo, las cosas como necesarias para superarse. No porque si los eventos, entre comillas, malos vienen a mi vida, yo voy a aprender, no, yo decido aprender de ellos. Es un proceso revolucionario, no un proceso automático. Pero muchas veces cuando el cuerpo llora, o sea, nosotros nos quejamos o de pronto decimos, no quiero pasar esta situación, si nos disponemos, se celebra una fiesta en el alma, porque uno aprende aspectos trascendentales. Uno aprende a valorar, repito, algo a lo cual no le estaba dando la atención que requería, por ejemplo, su salud, su vida, su hogar, las cosas bellas que tiene la vida, su propia vida. ¿Ve? Y muchas veces eso está en lo cotidiano. Lo que decíamos antes de la conferencia, cuántas personas no han amasado tantas cosas y generalmente son las personas que más dinero han tenido y fama y reconocimiento. Y al final dicen, pero ¿de qué me ha servido todo esto si he perdido mi alma? Y ya eso está escrito hace tanto tiempo, que dice, ¿qué le vale al hombre acaparar todo el oro del mundo si pierde su alma? Pero eso uno solo lo va entendiendo cuando se le va yendo la vida o el tiempo. Entonces son aspectos que necesitamos entender, como que cada momento en que reflexionamos, en que analizamos profundamente, en que meditamos, en que tenemos una integración con lo espiritual, se está santificando o celebrando una fiesta, pero no con trago y con todo esto que estamos hablando, no, una fiesta íntima en el alma. ¿Ve? Entonces, a eso es que nos está llevando este mandamiento. Y bueno, en cuanto a ese tipo de costumbres y aspectos de tal o cual religión, son respetables, ¿verdad? Porque ellos tienen su devoción y así le entienden, ¿no? Sus creencias, su fe, pero sin que dejen de hacer eso, ojalá se tornaran más a santificar adentro, porque una persona puede estar en las primeras bancas de una iglesia, todo el día, todos los días, pero llegar a su casa o tener un comportamiento descompuesto. ¿Cuántas personas no hay que a veces se les ve en las primeras bancas de la iglesia y tienen un vocabulario muy sucio? Se dan al chisme, son fornicarias, adúlteros. ¿Desde qué sirve eso? Más vale ese aspecto íntimo que estamos hablando. Bueno, cuarto mandamiento. Entonces decíamos en un principio que estos mandamientos van desde la parte superficial hasta la parte profunda, ¿no? Lo exotérico a lo esotérico. Una persona debe empezar por lo físico, a respetar al padre y a la madre que le han correspondido. Físicos. Padre y madre físicos. Exacto. ¿Qué significa esa palabra honrar? Ya lo estoy diciendo. Respetar, ¿verdad? ¿Qué más sería en este caso?
orientar en un momento, Obedecer, querer. obedecer, amar, querer, dar un apoyo moral, ¿no? O económico, cuidar, todo eso. Entonces son aspectos por los cuales debemos empezar, sin dejar de ver que ya el mandamiento nos está hablando de un padre y una madre internos. Lo que ha sido visto como un anciano venerable en algún lugar de la creación es la representación de una parte autónoma de nuestro ser, o sea, de Dios, que es nuestro Padre. Dios tiene muchas partes dentro de nosotros. Una de ellas es Dios Padre, que aparece en los sueños como ese anciano. Los que han pintado a Dios, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, entre otros grandes artistas iluminados, clarividentes, como un anciano, es porque así lo vieron en la parte interna. O sea, eran grandes, iluminados ellos. Pero también puede aparecer con la forma del padre físico, generalmente en los sueños. Uno dice, ay, ven, me soñé con mi papá, o me soñé con mi mamá, tu madre espiritual. Solo que Dios, para hacerse entender de nosotros, porque Dios habla a través de los sueños, asume las formas que nosotros podamos entender. Puede ser que ni siquiera asuma la forma de la madre física, sino de la abuela, a la que uno quería tanto, de pronto ya falleció. Y no es que su abuelita le esté apreciando, muchas veces, a veces sí, en la parte astral, pero es la madre interna. O sea, lo que han mencionado tanto como la Virgen. Pero la Virgen no solamente fue la madre del Cristo Jesús, sino cada uno de nosotros tiene su propio padre y su propia madre. Y el Cristo no lo dijo. Él habló de un Padre nuestro en la oración, pero él cuántas veces en su drama no dijo Padre mío. Si es posible, pásame este cáliz. Padre mío, en tu mano encomiendo mi espíritu. O sea, refiriéndose a un Padre íntimo en particular. ¿Ve? Cada uno de nosotros tiene su Padre. Porque tal como es abajo, es arriba. Acá tenemos un padre y una madre, ¿sí? Porque no nacimos de la nada. Tuvimos que tener un padre y una madre. Lógico, en la parte espiritual también. Entonces, honrar a padre y madre es no ir en contra de ciertas fuerzas. Se dice que para honrar al padre hay que eliminar al ego. Y para honrar a la madre hay que darnos a la verdadera castidad, sobre todo de tipo sexual. Porque debemos saber que Dios Padre es la verdad. Y lo opuesto a la verdad es la falsedad en nosotros, que se llama el ego. El ego y el ser son como el agua y el aceite. Nunca se pueden mezclar. Por más que tú hagas así en un recipiente, quedarán las partículas de aceite aparte. Y si lo dejas quieto, se separan. Porque son dos naturalezas que hay en nosotros. Y que hay que eliminar una para que prevalezca la otra. Ya sabemos cuál debe prevalecer, por supuesto. Y en el caso de la madre, debemos saber que la madre interna de nosotros es un principio espiritual que se llama el amor. Una persona que odia y una persona que fornica, o sea, pierde su energía sexual indiscriminadamente, no está haciendo caso y está deshonrando a su madre. Porque la madre viene a ser nuestra propia naturaleza. Y a la energía sexual en ocasiones se le llama nuestra naturaleza, nuestra semilla. Esa semilla sexual, ya lo vamos a ir explicando un poco más adelante en otras clases también, se corresponde mucho con la madre, con esas energías. Por eso que la madre Estela Maris o la Virgen del Mar es una mujer que está justamente en las aguas. ¿Pero cuáles aguas? Nuestras propias aguas de vida. Se dice que el hombre vino del agua, incluso así lo hablan en muchas teogonías indígenas. Y el mismo Génesis, ¿no? Se separaron las aguas de las aguas. ¿Pero cuáles aguas? Nosotros venimos de esas aguas sexuales. ¿Ve? Entonces, esto es algo, como digo, bastante profundo, interesante de entender, pero hay que respetar a un padre o una madre físicos, pero saber que hay que eliminar al yo psicológico y hay que purificarnos
a nivel de esas energías. Si van teniendo alguna pregunta, algo que quieran decir, aportar, No, hasta el momento está. va quedando claro, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, viene un mandamiento fíjese que es tan exigente que se refiere a cualquier expresión de vida. Y uno va caminando por la grama, por el pasto, ¿cuántos microorganismos lo están matando? Sin darse cuenta. Lógico, esto tiene ya una connotación mayor al no matar, por ejemplo, una persona, por supuesto, al no matar un animal, una planta, pero muchas veces se ha interpretado como no matar a otra persona. O sea, aunque yo no sea un asesino, un sicario, pero de pronto estamos, como se estila acá en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Llegó en diciembre, ¿verdad? O el cumpleaños del abuelo, qué sé yo, del papá. Se reúne toda la familia, emborrachan al pobre pavo y inmediatamente le cortan el cuello, el pescuezo, como se dice, ¿no? Bueno, y se desangra ese pobre animal, ante la vista incluso de los niños de la familia. Lo decimos porque Así pasa. así pasaba. Así sucede. Y sucede. Matar. ¿Qué diferencia hay entre la vida de una persona y la vida de un pavo? O de un águila, o de una planta. Ninguna. Ahí está, ninguna. Porque el Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo volvemos a repetir. No digo la vida que está en el ser humano, no es la vida. Hay animales que a veces la gente como que aborrece, como que desprecia. Un cerdo, por ejemplo, o cualquier otro animal. Y aunque debemos decir que hay ciertas plagas que atentarían contra nuestra propia vida y que tenemos el derecho de defendernos, por supuesto, pero sin agredir adrede la vida, o sea, por diversión, o sea, lo que se conoce como la caza. Si no es indispensablemente para subsistir, o sea, que la persona no tiene absolutamente nada que comer, no debe utilizar el hecho de matar a un animal para eso. Una ley superior lava una ley inferior, haciendo una aclaratoria en esto. O sea, uno no debe matar porque sí. Pero si una persona está muriéndose de hambre, que yo diría que es algo demasiado extremo, bueno, en ese único caso, debería hacerlo, porque como si no come, ¿a quién está matando? A sí mismo. Ah, y no está cayendo en el mismo mandamiento. Entonces debe hacerlo, pero en ese exclusivo caso. De resto, no. Y hoy se toma de una forma muy deportiva muchas veces, porque por la caza y también por negocio. Matar, por ejemplo, ¿cuántas hectáreas de árboles? Para la madera, para el papel y todo eso, para lucrarse. Entonces la divinidad, nos enseñan los maestros, permite cierta proporción de talas de árboles, porque la madera la necesita el hombre para muchas cosas, pero no en la forma desproporcionada como se está dando. Si usted tiene su terreno y está lleno de árboles de toda índole, o de hierba, lo que se conoce, si va a construir, ¿qué tiene que hacer? Limpiar. Bueno, ahí debe pedir permiso a la madre naturaleza para quitar estos seres vivientes, limpiar el terreno, construir, pero porque es necesario. Pero cuando no es necesario, uno no debería hacer esto. ¿Ve? Entonces es un mandamiento que también nos lleva, por ejemplo, a ver que no solo se mata con un arma de fuego, sino con la palabra. Se pueden matar con una actitud. Exacto, con actitudes. Se pueden matar los sentimientos de las personas. Un padre o un hijo de pronto le dice: usted es un inútil, usted no sirve para nada. Los demás son mejores que usted, sus demás hermanos. O sea, lo está marginando, lo está matando en sus sentimientos. Así es, se pueden matar los sentimientos de una persona. ¿Ve? Y corresponde a este mandamiento, no solamente a agarrar un arma de fuego
inmediatamente hacer eso, ¿no? Vamos comprendiendo esto. ¿Qué dice o qué piensan ahí del suicidio? Bueno, el suicidio es una agresión contra sí mismo. Matarse a sí Y mismo. sí, es un delito muy grave porque la persona que generalmente lo hace, con todo respeto y comprensión, lo hace como por una escapatoria de una situación muy difícil que está pasando y puede pensar que con eso lo va a solucionar, pero diríamos que se agrava el problema. Vemos, por ejemplo, esos casos de cantantes, de artistas, que mueren en lo mejor de su vida artística, en lo mejor, en la cumbre de su fama, y les quitan la vida en un accidente automovilístico o aéreo o de cualquier índole. Este es el karma de haberse quitado la vida, o sea, suicidado en una existencia pasada, porque no valoró lo que tenía, así haya sido difícil su vida. Pero ¿de quién la vida es fácil? Nadie, de nadie. Todos tenemos problemas, todos tenemos que enfrentarnos. Lo que pasa es que llegan momentos tan duros que la persona se identifica tanto con esa situación que se quita la vida. Es triste, pero no debería uno cometer eso, porque la vida, por más difícil que sea, siempre es una gran oportunidad para uno superarse. Lo que pasa es que uno, por el ego y por la mente, por el uso de la razón mal empleado, se ahoga en esa situación. Pero si uno comprendiera lo que los maestros nos dicen, que las peores adversidades nos ofrecen las mejores oportunidades, porque ¿qué es el fracaso? ¿O cómo puedes revertirlo? Haciéndolo así. Si eres débil en ciertas áreas, fortalécete en esas áreas y serás exitoso en esas mismas áreas. Cuando uno dice o puede notar que alguien justamente triunfó en algo, cuando todo el mundo lo vio caído. Cuando decimos esa persona se superó, es un magnate millonario, hablando netamente del aspecto material, cuando salió de la nada. Y mira la fortuna que hoy en día tiene. Una persona virtuosa, generalmente, fue un degenerado. San Francisco de Asís, que todo el mundo nombra hoy en día, estudiamos la vida de San Francisco de Asís en el pasado, era un mercenario de guerra. Así es. Entonces, ¿Te viste la película pues, de la misión? no sé si es la misma de Hermano Sol o Hermana Luna, o es distinta, de San Francisco de Asís. No es distinta, se llama La Misión. También de San Francisco. No. ¿O habla de quién? Es de un esclavista, mercenario esclavista, que captura indios para esclavizarlos. Y entra en una crisis así terrible por eso, y termina yéndose a vivir con los indios y termina haciéndose sacerdote y ayudando a las comunidades indígenas. Una película durísima, pero hermosa. Por ejemplo, el caso de San Pablo, ¿no? Que fue un gran reformador de la iglesia, pero antes perseguía a los cristianos. ¿Me entiendes? Entonces, por una visión y todo eso que tuvo, un caso muy similar. Lo mismo que hablamos de San Francisco, entre otros. Entonces decimos, él es un santo, pero estudiemos la vida. La pasada que hay. Exacto, exactamente, ¿no? Con todo respeto, el Maestro Jesús, en esa existencia como el venerable Maestro Jesús, él ya vino a cumplir una misión. Pero nos enseñan los maestros que esa alma tuvo que pasar por muchos cuerpos aprendiendo de lo malo, de lo bueno, y conocer la diferencia entre los dos aspectos para despertar conciencia, para hacerse sabio. Entonces volvemos y decimos, no importa lo que hayamos sido, lo importante es que no lo sigamos haciendo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, de seguir uno transgrediendo este tipo de leyes, ¿cuál va a ser el resultado? Esto lo podemos nosotros incluso estudiar a nivel de la salud, porque muchos problemas de salud o causas de las enfermedades son por la transgresión de estas mismas 10 leyes o mandamientos. Precisamente viene un mandamiento que ha sido muy tergiversado
en la actualidad, inclusive por el mismo medio religioso o sistema religioso. No fornicar, vamos a colocar la definición correcta de no fornicar. No perder la energía sexual. O sea, el derramamiento de la energía sexual es penado por la divinidad. Es una ley. ¿Ve? Dice no fornicar. Así hay que entenderlo. Muy distinto a como se está interpretando hoy en día. Que no fornicar se interpreta como no adulterar. Esas dos van de la mano. Van de la mano, El sexto y el noveno. pero son totalmente distintos. Sí. Yo diría, si Moisés fue un gran maestro, iluminado, imagínense, recibió de Dios las tablas, los mandamientos, y esto significara lo mismo, ¿cómo es que ellos iban a repetir un mandamiento? La lógica. Y se está interpretando hoy en día como que fornicar es tener una mujer fuera del matrimonio, o un varón fuera del matrimonio, en el caso de una dama. Eso está equivocado. ¿Por qué? Porque hay otro mandamiento que nos habla de no adulterar, que es no desear la mujer del prójimo, ¿no? No desear La mujer del la mujer del prójimo. Bueno, en ese aspecto hay una gran confusión, hasta podríamos decir adrede, porque las Sagradas Escrituras son muy explícitas. Y veamos, en el libro de Levítico en la Biblia, Antiguo Testamento, capítulo 15, versículo 16, entre otros, está San Mateo, está Corintios. No porque tengamos que estudiar la Biblia de pasta a pasta, aprendérnosla de una forma literal, porque así una persona se la supiera totalmente, pero no hace una sabia interpretación de eso, no gana nada con eso. Se necesita interpretar a nivel de la luz de la conciencia de ella. Y lo dice el Levítico 15, versículo 16. Todo hombre que tuviere derramamiento de semen o de ensémenis será impuro hasta la tarde, y lavará en aguas toda su carne. Claro, o sea, no hay opción a duda, ¿o sí? No. Claro, lo dice. Les voy a decir que en un momento dado yo he dialogado con algunos hermanos estudiosos de la Biblia, de otras religiones, y cuando los interpelamos en relación a este versículo, no hay nada que decir. Otros dicen, no, que es que eso fueron leyes mosaicas del Antiguo Testamento, y eso ha cambiado a partir del Nuevo Testamento. Cuando el Cristo dijo, yo no he venido a derogar las leyes, ni a los profetas, he venido a hacerlas cumplir. Entonces, ¿dónde queda eso? O sea, si vamos a ser blancos o a estudiar la Biblia, estudiémosla con cohesión, pero no saquemos evasiva en el sentido de que a veces sí, a veces no. Sacándole justificación a las cuestiones. Lógico, tenemos que ser muy serios en esto y saber de que la pérdida de la energía sexual es algo que va degenerando la mente humana, el mismo cerebro. Porque en una pérdida de la energía seminal, hablemos del varón, pierde millones de átomos y neuronas, o sea, células cerebrales. Parece increíble. Y uno diría, pero ¿por qué si esto pertenece al sistema nervioso central o cerebral? Pero ignoramos que acaso el cerebro y el sexo no están unidos por ese mismo sistema nervioso central, que es la médula espinal, ¿no? Principalmente, y por supuesto el cerebro. Entonces, son aspectos que nos llevan a ver que la degeneración de una persona empieza desde que empieza a perder la energía sexual. Veamos un niño de 12 y a un adolescente de 13. Cuando pierde su energía, ya empieza a degenerar su mente. Lo mismo en el caso de la dama. La dama no debe llegar tampoco a la pérdida de su energía sexual. Algunos preguntarán, ¿y cómo se hace entonces para procrear?
si la Biblia también dice crecer y multiplicaros, pero se está refiriendo a la parte espiritual. Porque la Biblia en muchos versículos condena la fornicación como un pecado que se comete contra el mismo cuerpo, dice, ¿no? Entonces, en este aspecto hay métodos para que la persona, hombre o mujer, puedan procrear sin perder la energía sexual. Y con la misma energía que se le da vida a un organismo de carne y hueso, podemos realizar la creación del alma. Porque cuando Jesús, por ejemplo, estaba realizando sus milagros, vino acá a la tierra, vino un gran sacerdote judío llamado Nicodemo, y eso aparece en el Evangelio de San Juan. Maestro, ¿cómo debe hacer un hombre para entrar en el reino de los cielos? Y entonces le dice el Cristo, tú que eres un maestro de la religión judía, un rabí, no conoces cómo entrar al reino de los cielos. De cierto te digo que tendréis que nacer de nuevo. Y entonces le dice Nicodemo, pero ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Y él le dice el Cristo, si no entiendes las cosas de aquí, ¿cómo quieres entender las cosas del reino de los cielos? Refiriéndose que aquí hay que pasar por un proceso de purificación de tipo sexual, o lo que conocemos nosotros, y que por supuesto vamos a enseñar, como la transmutación sexual, que pertenece aquí, porque Dios no nos daría unos órganos sexuales para condenarnos. Dios nos dio unos órganos sexuales para que conozcamos sus funciones más profundas, no solamente el aspecto superficial de una procreación, para que nos demos vida física y espiritual a nosotros mismos. Y el que entre por ese camino de la transmutación sexual lo va a comprobar. No es cuestión de teorías, sino de hechos. Entonces, en ese aspecto, le dice el Cristo eso. Y le dice, tendréis que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, si quieres entrar al reino de los cielos. Ese es el pasaje bíblico por excelencia y fundamental gnóstico para explicar lo que es ese aspecto, porque nacer del agua y del Espíritu quiere decir que vamos a nacer de las mismas aguas que nacimos físicamente, pero de forma espiritual. ¿Ve? Entonces eso del Espíritu Santo no es solamente una blanca paloma, con todo respeto. La palabra paloma viene del latín faloma, que significa falo. El falo es el miembro viril masculino, el cual era venerado, aunque esto causa asombro en muchas personas, en la antigüedad, como algo sagrado. Y no solamente en una o dos culturas, ¿no? En muchas culturas de la humanidad vemos falos a los cuales adoraban las religiones. De hecho, los obeliscos del mundo, que están en las principales ciudades del planeta, tienen forma fálica, porque es el símbolo del Espíritu Santo, el dador de la vida. ¿Y quién es el que da la vida en relación a una procreación de tipo sexual entre un hombre y una mujer? El macho, o sea, el varón, que es la representación, en ese caso, de ese dador de vida. Entonces estos son otros niveles de la enseñanza, pero es que necesitamos verlos, porque de lo contrario siempre vamos a pensar que fornicar es tener una mujer fuera del matrimonio. Y la pobre humanidad, sumida en la ignorancia, pues va a estar desprovista de las herramientas que se deben practicar para llevar una verdadera espiritualidad real. Porque ese aspecto sexual visto de una forma correcta tiene mucho que ver con lo espiritual. Y muchas veces de lo que se ha tratado en la religión es de desligar el aspecto sexual y lo espiritual. Inclusive como denigrarlo, como dejarlo como si fuera algo sucio. Algo sucio, algo pecaminoso, algo así. No, hay que y es entender algo eso. trascendental y fundamental.
Ahí está. Y enseñaremos pues ya en la clase 19 todo lo concerniente a lo que es ese aspecto de la transmutación sexual. Bueno, ¿qué mandamiento sigue? ¿Verdad? ¿Qué es? Se dice que el hurto es sin violencia y el robo ya es con violencia, pero realmente el robo y hurto es lo mismo. Lógico que una persona puede robar la billetera en un bus o el celular en un bus en la calle, o robar con un cuchillo, con un arma de fuego a otro, y otro puede robar de corbata, Sí. ¿verdad? Una persona debe saber también que esto de este mandamiento no se limita a este tipo de actos, que están mal, porque siempre que nosotros tomemos algo que no nos corresponde, la vida nos ajustará de igual manera. Pero también se refiere a una idea, por ejemplo. No robar cuestiones. Todo. En todo. No robar una idea, no robar la dignidad de otro. Por ejemplo, cuando una persona habla mal de otro, está robándole la dignidad, porque cuando habla mal de otro, el otro que escucha se crea una imagen nefasta de esa otra persona, sea verdad o mentira, pero si no le corresponde, ¿por qué decir cualquier cosa? Además, ¿quién de nosotros es perfecto para sentirse con el derecho de irle a robar la dignidad a otro con una calumnia o con algo que a uno no le consta? ¿Ve? Entonces, en esto del hurto tiene que ver justamente con esos bienes materiales, pero también con la dignidad de las personas. No debe uno caer en eso, porque, vuelvo y repito, el karma de ello es la miseria. Y no nos refiramos sencillamente a la miseria de no tener algo físicamente, que es un aspecto de eso. ¿Cuántas personas que han sido corruptos terminan en la peor miseria, si no en la cárcel, repletos de plata, pero vacíos totalmente? Me refiero de forma interna, porque no tienen verdaderos amigos, no tienen, su familia los abandona, no tienen amor, ni nadie que se interese por ellos, porque han llevado una vida de corrupción, de miseria, de atracos, bueno, todo lo que eso conlleva. Entonces, por eso es que no hay que nosotros tomarlo ajeno. Octavo mandamiento. Tiene mucho que ver, como decíamos, con este segundo mandamiento, porque es utilizar la palabra para mentir, para crear algo que de pronto no es verdad. Y esto se utiliza mucho en ocasiones hasta en los trabajos, porque se miente ante los jefes para que al otro lo despidan, o para ganar un ascenso, etc. Hoy en día vemos programas de televisión a diestra y siniestra en todos los países que se basan en la farándula, hablando mal de los pobres artistas. No importa lo que ellos hagan, es su vida. Pero estas personas están viviendo de esos eventos, de todo eso que le sucede a la vida de las otras personas. Es chisme. El karma de la chismografía, de mentir, es que los hijos de nosotros pueden nacer con problemas o defectos físicos muy marcados, o en futuras existencias, si no las dan, entonces viene la persona con un aspecto físico bastante deteriorado, o sea, una figura extrema, ¿ya? Entonces no hay que hacerlo. Cada vez que uno miente, cada vez que uno ofende a alguien, uno podría pensar, le estoy haciendo daño al otro, pero resulta ser que hay un fondo vital que es como el aura, ¿no?, que han hablado tanto los esoteristas y se conocen por allí, que es un cuerpo energético. Toda palabra, toda mentira que se utilice para herir, para agredir a alguien, queda registrada en nuestra aura y nos acompañará toda la vida, trayéndonos o beneficio o maleficio, o sea, perjuicio para cada uno de nosotros.
Entonces uno no debería estar mintiendo. El que miente está pecando contra el Padre, que es la verdad, y nunca se podrá unir a Él. Vivirá en una fantasía de vida. Uno habla de pronto de la mentira como algo que profiero ante otra persona, pero cuando uno se miente a sí mismo, nunca hallará la verdad. ¿A qué me refiero? Uno puede haber pasado por un evento difícil de la vida y mentirse a sí mismo, justificándose: yo no he tenido nada que ver con eso, yo soy la víctima, yo soy una mansa oveja, ¿verdad? Un santo. Los demás son los que me han injuriado, me han ultrajado, me han humillado. Por ejemplo, si esa persona se sigue mintiendo, nunca hallará la verdad. Dice el Cristo: conocer la verdad y os hará libres. ¿Pero cuál verdad? Se refiere, claro, a algo muy trascendental, pero hablemos de esa verdad detrás de cada evento. Si yo no soy capaz de aceptar que también tuve la culpa y la responsabilidad en un evento dado, nunca podré ser libre, tener paz interior. El que miente nunca podrá tener paz interior, porque en el fondo allá de su conciencia hay algo que le remuerde. Le dice: vea, ¿a quién va a engañar? La misma conciencia uno le dice, ¿cierto? ¿A quién engaña? O sea, si uno sabe que de pronto cometió un error, acepte sus errores, no deje de ver el error en los demás, porque pues también sería injusto. No, los demás también tienen yoes, pero asuma su responsabilidad para que entonces tenga paz. Esa persona ya tiene paz interior. ¿Por qué? Porque es responsable. ¿Qué causa dolor? Lógico. ¿Por qué? Porque se trata de una autocrítica. Y a nadie le gusta criticarse a sí mismo. Es más fácil decir: el otro tiene la culpa, porque es el otro el que tiene que cambiar, y no mi persona. Y así encontramos gente que se pronuncia en contra del político, del alcalde, del gobernador, del presidente, y no se da cuenta la viga que la persona tiene en el suyo. Y finalmente, entonces, tenemos el mandamiento de no adulterar. En el caso de no adulterar, pues ya lo hemos dicho, es desear la mujer del prójimo. O sea, el deseo es algo, ese deseo provocado, ese deseo de morbosidad, de lujuria se refiere, no debe ser, no solo con la mujer del prójimo, sino con la propia, porque la mujer no hay que verla con un deseo morboso, con un objeto netamente de placer. Hay un deseo natural, obviamente, tenemos unos órganos creadores sexuales. El hombre debe sentir un impulso hacia la mujer y viceversa, hacia la que le corresponde, con la que ha establecido un compromiso, pero no ese deseo artificial, ese deseo morboso, como decimos, la lujuria. El mandamiento también nos lleva a reflexionar en lo siguiente. Acá dice: no desear la mujer del prójimo. O sea, como si fuera la mujer del otro, del que está casado. Pero ¿y qué pasa si la mujer es soltera? ¿Me entiende? ¿También hay que desearla? No. Acá dice: no desear esa a la mujer. Y de lo que se trata es... Ahora diría la mujer, pero ahí está hablando solamente de las mujeres. Sí, el hombre. La mujer puede desear al hombre del prójimo. Exactamente. No, eso es por igual. Porque ¿cuál es vamos a decirlo así, la repercusión negativa de desear? Que la persona lleva una vida superficial, que la persona no valora a su cónyuge por lo que vale. Lógico que se tienen que gustar, no se van a casar dos hermanitos, ¿verdad? Se tienen que gustar, porque es algo inherente al matrimonio, hace parte de la vida sexual del matrimonio, pero no debe casarse una persona netamente por eso. ¿Dónde queda la afinidad de pensamiento? No es que tengan que ser iguales, pero deben pensar similar. ¿Dónde queda la afinidad de sentimiento? Porque si el uno siente un chispazo de amor y el otro no, ¿a dónde va a parar esa relación? No, ambos deben sentir algo especial. Ambos se deben desear naturalmente, o sea, un impulso natural en cuanto a lo sexual. Y tener, ojalá, afinidades voluntarias, o sea, querer llegar
a los mismos puntos en la vida. No es que tengan que ser igual, porque es que no hay dos personas iguales en la vida, pero sí ser afines, o sea, que persigan la Lo misma mismo. meta. Y ahí en parte está la felicidad del matrimonio. Es algo también que hoy en día pues se ve mucho porque nos damos a la tarea del materialismo, de solamente codiciar O lo que envidia. tiene el otro, exacto, envidiarlo. Envidiar. Se ve al vecino que llega en un carro nuevo, ay, ¿de dónde sacó plata? Piensa la persona, si gana lo mismo que yo, ¿verdad? Empiezan las habladurías. Es decir, una vida totalmente superficial. No es que no debamos recurrir a lo material, querer tener aspectos materiales, como por ejemplo, buen alimento, una buena vivienda, un buen vestuario, porque debemos llevar una vida digna, pero no codiciar. Hay una diferencia entre uno necesitar y codiciar. Necesitamos muchas cosas, otras no. Así como decía Sócrates, que iba por la calle y decía, ¿cuántas cosas lindas que no necesito? Aceptaba que había cosas que le llamaban la atención, pero las necesita, ¿no? Antes de comprar cualquier cosa, preguntarse, ¿realmente lo necesito? Cómpralo si es una necesidad. Un par de zapatos, una ropa, una vivienda, cualquier cosa. ¿Verdad? Pero son cosas que de pronto a todos nos sucede. Viene por ahí una promoción, 2 por 1. Por ahí hay una amiga que le gustan los relojes y le fascina comprar relojes. Ah, no, esa es Luchi. Esa es Luchi. No, pero a mí me encantan los zapatos. Tengo Eso, muchos porque zapatos y me encantan. Cada quien tiene como algo que realmente sabe que de pronto no necesita Que no tanto, necesito, sí. pero es una obsesión. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos deja de dar lo que necesitamos para otras áreas. Y así tengamos mucha plata. Eso que yo compro que no necesito, a otra persona yo le puedo colaborar para que tenga lo que necesita. Porque el dinero no es malo, es que muchas veces está acaparado por personas que no le dan un buen uso. En general, ¿cuántas personas por ahí que piden limosna? No todos, y hay que optar por la caridad siempre, pero cuántas personas que, lo que mencionamos en aquellos días, piden limosna, piden aquí, piden ahí, tienen el colchón repleto de plata pudriéndose, o tienen casas, o tienen plata en el banco, pero hay que hacer caridad. Entonces, una persona que acapara eso, en ese caso que mencionamos, un gran magnate que tiene una serie de empresas y no lo distribuye adecuadamente, en algún momento dado de la vida va a tener una carencia. Puede ser que nazca en condiciones muy precarias en una futura existencia, porque necesita, no porque la vida sea mala, sino que necesita revalorizar el uso Aprender de todos. de lo material. Entonces, más que ser, como decimos, un código de ética o de normas cristianas o judías, no, es un código de ética para toda persona, independientemente de su religión, para que llegue a Dios. Porque cumpliendo con todos estos preceptos, es decir, con que tan solo cumpliéramos este mandamiento, se incluirían los otros 9. Con que cumpliéramos no jurar su santo nombre en vano o santificar la fiesta, igualmente se incluyen los otros mandamientos. ¿Ve? Entonces, existe la necesidad de que sobre todo nosotros, las personas que estamos en estos estudios, empecemos a ajustar nuestra vida lo más posible a estos preceptos. Acordarse de eso. No porque es malo y me voy a ir al infierno, como se nos dice muchas veces. Cumpla con eso, se va para el infierno, allá donde está el diablo, etcétera, etcétera. O sea, más dogmas. No, por un instinto de supervivencia, de superación, porque nuestra vida sea más simple, menos complicada, porque esto nos ocasiona, si nosotros transgredimos estas leyes, ocasionamos para nosotros mucho dolor y sufrimiento. Si hay algo que quieran decir ya finalmente. Bueno, unas cositas. En cuanto a los 10, existen siempre más de los 10. ¿Sí?
estos son la base para que uno empiece a reformar su conducta y su manera de ver y de sentir. Pero entonces hay otros 11, 12 y algo más que uno también puede conocer y ir amoldando y empleando en su vida. Lógico, porque estos son aspectos que, aunque son muy profundos, han sido señalados para la mayoría de la humanidad. Pero hay otros mandamientos, y que bien lo dijo la Biblia. Cuando Moisés vio que el pueblo de Israel estaba adorando al becerro de oro, rompió unas tablas. ¿Cuáles son esas otras tablas o leyes? Bueno, son mandamientos ya a otro nivel, pero son para los iniciados, ¿no? Estos también son para una persona que se quiera salir del común en relación a sí mismo. Pero hay otros mandamientos que vamos a estudiar en otros niveles, ya será una segunda cámara, porque, imagínense, nos queda un poco grande empezar a decir esto. Ahora otros mandamientos sí requieren de más exigencia, pero empecemos con eso. Con estos. Empecemos con esto. Pero sí, como tú dices, hay mandamientos de otro nivel De otro nivel. que hay que estudiar.